Bueno, vamos a comenzar haciendo rapidito como un recuento diferente de lo que vimos, como para resumirlo de una manera distinta, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la primera semana, se puede plantear dos cosas. Una es que hay unos eventos pre-primera semana, es decir, que es lo que estudiamos como gametogénesis, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener gametos porque la reproducción humana es sexuada y deben haber gametos femeninos y gametos masculinos que se encuentren y pueda producirse una fecundación. Y luego, pues, los eventos de la primera semana. Con respecto a esa preparación, ¿qué debemos recordar? Primero, las células germinales primordiales, que son las células que van a dar origen a las células madre del espermatozoide y del ovocito, inicialmente provienen del epiblasto. Como les comenté, el organismo ya para la segunda semana separa esas células que se van a encargar de perpetuar la especie. Aproximadamente la tercera semana, esas células se alojan cerca del alantoides en la pared del saco vitelino. El alantoide es una prolongación del saco vitelino, y ahí van a estar hasta aproximadamente la cuarta semana, donde van a migrar a través del mesenterio dorsal y se van a dirigir a ese mesodermo que estudiamos, que era el mesodermo intermedio o gononefrotómico, donde se denomina también de la cresta urogenital, y aquí se forman las gónadas, testículo u ovario, y que la diferenciación que será a testículo o a ovario dependiendo de la carga cromosómica que traiga esta célula germinal primordial. Bueno, entonces en condiciones normales, si todo esto ocurre, pues acá habrá una diferenciación hacia una gónada determinada, y dependiendo del sexo, pues la gametogénesis comenzará como en las mujeres, que se inicia desde la concepción, o en los caballeros, que la gametogénesis inicia verdaderamente en el momento de la pubertad. Bueno, esto es lo ideal, ¿no? Lo que pasa. ¿Qué pudiera pasar aquí diferente? Bueno, que estas células primordiales se desvíen del camino. Si ellas se desvían del camino, se consideran que son las células que pudieran ser las células que den lugar a una serie de tumores que se denominan teratomas, que son unos tumores benignos que pudieran encontrarse en cualquiera de estas zonas del camino que toman las células germinales. Pareciera que esas células son las originales de estos tumores. Los teratomas son tumores que se caracterizan por tener tejidos de las diferentes capas embrionarias. Pueden tener un diente, músculo, hueso, estómago, o sea, diferentes tejido nervioso, etcétera. ¿Ok? Y finalmente, pues, si estas células Sí, estas llegaron a su gónada y hay un proceso de maduración, es lo que llamamos gametogénesis. ¿Ok? Entonces, con respecto a la gametogénesis, podemos decir que puede ser una gametogénesis normal. Y cuando la gametogénesis es normal, ¿qué es lo que tiene como producto? Bueno, una célula que tiene la mitad de la carga cromosómica de esa especie. Con respecto a nosotros, es una célula N y debería tener entonces 23 cromosomas. ¿Esto qué hace? Permite que pues, la especie perpetúe con su carga cromosómica normal, porque voy a unir siempre uno de 23 con otro de 23 y seguiremos siendo seres con 46 cromosomas. El segundo evento es que durante la gametogénesis hay una mezcla de la información genética de los cromosomas, una mezcla de cromosomas, de genes, y esto hace que esta nueva célula sea completamente distinta a la mamá que la está produciendo. O sea, mis ovocitos son células totalmente distintas a la información que tiene el resto de mis células. Y por último, en ese proceso de gametogénesis hay una morfogénesis que hace posible que estas dos células puedan encontrarse y ocurra la fecundación. Bueno, esto es en condiciones normales, si todo ocurre, pero también podemos tener el caso de que la gametogénesis
no sea normal, es una gametogénesis anormal. Hay una falla, como lo habíamos visto en la clase pasada, puede haber una falla de la no disyunción en la primera división meiótica o en la segunda división meiótica, y eso trae como consecuencia anomalías congénitas, ¿ok? Del tipo de las anomalías congénitas relacionadas con los cromosomas, numéricas o estructurales, ¿ok? Y finalmente pudiera pasar, no, no es que no hago gametogénesis normal ni anormal, es sencillamente mis gónadas no son capaces de producir, por cualquier patología que tú quieras, gametos. Y cuando eso ocurre, esa persona no es capaz de fecundar o ser fecundada. Si soy mujer, de que mis ovocitos sean fecundados, y si soy hombre, no soy capaz de fecundar. Y eso es lo que se denomina a una persona estéril, que no es capaz de tener fecundación. ¿Ok? Bueno, esto con respecto a la gametogénesis. Ahora, también nos podríamos plantear de esta manera. ¿Hay o no deseo de embarazo? Y esto se los quiero plantear así porque es una manera también de integrar conocimientos clínicos que no son del momento, pero que los podemos ir pensando, ¿no? Entonces yo puedo decir, sí, yo tengo un deseo de embarazo. Ven ustedes cuando pasen por ginecología obstetricia verán que hay algo que se llama prepararnos para el embarazo. Entonces visitar al ginecólogo, ver las condiciones en que están tus genitales y los de tu esposo, consejos genéticos, sobre todo en aquellas personas que tienen antecedentes de malformaciones en su familia. Aquí puede entonces, cuando hay un deseo de embarazo, hablar de fertilidad y esterilidad. Ya quedamos que estéril es aquella persona que no hace gametogénesis, en cambio que infértil es aquella persona que aún concibiendo no lleva a término sus embarazos, ¿ok? Y bueno, para estos tipos de problemas, y de esto pueden consultarle a la doctora Jessica por el chat, hay una serie de ofertas médicas que permiten a una persona que desee el embarazo tener la posibilidad de tener hijos, y son todos estos métodos de fertilidad baja y alta complejidad. Me comentaba la doctora Jessica, tiene que ver sobre todo dónde se hace la fecundación, si se hace dentro del paciente o si es in vitro. Pero bueno, esto es simplemente para tener una noción. Bueno, el otro caso sería, no es que yo tenga deseos de embarazo, sino que no desee embarazar. Y entonces aquí hablaríamos, que lo estudiarán ustedes muy bien también más adelante, de los métodos anticonceptivos, que en general los vamos a clasificar así: métodos anticonceptivos que no son permanentes y que tienen que ver relacionados con el ciclo, pueden ser no hormonales y hormonales. Métodos anticonceptivos permanentes, que son entonces o la ligadura de trompas y la vasectomía, y finalmente la llamada pastilla del día siguiente. ¿Ok? Espérate un momento que quiero silenciarlos a todos porque no sé quién carrizo tiene tanta bulla. Bueno, entonces, bueno, si deseamos el embarazo. Y si deseamos el embarazo, entonces necesitamos que haya una fecundación. Y para que haya una fecundación, ¿qué necesitamos? Bueno, una persona que pueda ovular y emitir o tener un ovocito secundario, y que en su vagina se depositen espermatozoides que se capaciten para el encuentro con ese ovocito secundario. Y eso, ¿cuáles son esas etapas que ya las hemos repasado 2 veces? Esta es la tercera vez de esa fecundación. Bueno, la finalidad es que el núcleo del espermatozoide se introduzca dentro del citoplasma del ovocito. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ya sabemos que lo primero que tiene que hacer el espermatozoide es capacitarse. Y capacitarse era perder una serie de proteínas en la membrana plasmática que está por delante, anterior del espermatozoide. Ese espermatozoide capacitado es capaz de, cuando se encuentra con el ovocito secundario, atravesar sus capas. ¿Y cuáles son esas capas? Bueno, la primera es la corona radiada, y aparentemente el espermatozoide capacitado tiene en la membrana plasmática enzimas tipo hialuronidasa que van a labrarse un camino, se paran entre las células y se labran un camino y llegan y se ponen en contacto con la zona pelúcida, que es la segunda capa. Al ponerse en contacto con la zona pelúcida, entonces penetramos la corona radiada, y al ponernos en contacto con la zona pelúcida,
que es en zonas muy específicas. Recuérdense que ahí habían varias glicoproteínas que se llaman ZP. La ZP3 aparentemente es la que identifica especie. Y bueno, yo reconozco, me uno a esa zona de la glicoproteína y el unirse hace que el espermatozoide experimente una reacción que se llama reacción acrosómica y que consiste en liberar el contenido de las enzimas que están en el acrosoma. Yo las libero y esas enzimas, acrosina, y fundamentalmente va a permitir labrarse un camino en el espesor de de esa zona pelúcida. En lo que el espermatozoide termina de hacer su reacción como consecuencia de la reacción acrosómica, él puede labrarse su camino y llegar y ponerse en contacto con la membrana plasmática del ovocito. En lo que él contacta con la membrana plasmática, el ovocito dice, ups, llegó un espermatozoide y yo solo quiero uno. Entonces él reacciona rápidamente y libera el contenido de sus gránulos corticales que están debajo de la membrana. Y esa liberación del contenido de los gránulos corticales, esas sustancias que ella libera, van a cambiar las características de la zona pelúcida y eso se llama la liberación del contenido, reacción cortical, y el cambio de las características de la zona pelúcida, reacción zonal. Pero también hay otra característica aquí que yo no se las nombré antes y que las nombra Moore en su libro, y es que no solamente hay un cambio de las características de la zona pelúcida, que es la reacción zonal, y por más que vengan los espermatozoides, no los va a reconocer y no les va a hacer que tengan reacción acrosómica, sino que la permeabilidad de la membrana del ovocito va a cambiar. Y aun cuando un sinvergüenza de esto intentara pasar, no va a lograr pegarse de la membrana plasmática porque ella va a ser impermeable a los espermatozoides. En condiciones normales, solamente un espermatozoide logra atravesar la zona pelúcida y llegar al ovocito. Pero yo he leído en algunos libros que a veces se consiguen varios aquí como atravesados, pero no logran atravesar completamente la zona pelúcida porque no hay una buena reacción acrosómica. Entonces, una vez que el espermatozoide contacta con la membrana del ovocito, pues hay la fusión de las membranas, bueno, la reacción cortical y zonal que ya les expliqué. Entonces, estas son las etapas de la fecundación, pero es interesante quedar claro cómo responde el ovocito. El ovocito responde primero fielmente y dice, soy de un solo espermatozoide y me cuido de que vengan más y por lo tanto me cuido a través de esa reacción zonal, consecuencia de la reacción cortical, de que no puedan entrar más espermatozoides. Recuerden que también les había dicho que había una reacción temprana, que era el cambio de las características eléctricas. Bueno, eso no está muy bien estudiado en el humano, pero bueno, lo importante aquí es que el ovocito se cuida de que solamente entre un espermatozoide. Fíjense que nosotras siempre nos cuidamos de eso. Los hombres son como más desordenados. Bueno, ¿qué otra cosa hace el ovocito en lo que el espermatozoide lo contacta? Bueno, responde culminando su segunda división meiótica. Al culminar la segunda división meiótica, ese núcleo del ovocito duplica su ADN y forma el pronúcleo femenino, el núcleo del espermatozoide, que es lo único verdaderamente que del espermatozoide queda dentro del ovocito. También duplica su ADN, entonces hace su pronúcleo masculino. Los dos pronúcleos se unen y constituyen el huevo o cigoto, que es fin de la fecundación. La fecundación comienza con un espermatozoide capacitado para poder atravesar las capas del ovocito y culmina con la formación del huevo o cigoto. Que particularmente el huevo cigoto es una célula muy especial, única, genéticamente única. Nadie es igual a otra persona, a excepción que sean gemelos, pero esos provienen de la misma célula. Y esta célula genéticamente única, que a través de un proceso o diferentes de inducción, proliferación, diferenciación, migración y apoptosis, hará que esta célula se convierta en un ser humano multicelular.
Entonces, aquí hay algo interesante que les conseguí a propósito de uno de ustedes que me hizo una pregunta, y es que hay algo que se llama la triploidía. La triploidía es un individuo o un cigoto que tiene un número, un múltiplo de la cantidad n de cromosomas. Si la cantidad n de cromosomas es 3, el múltiplo por 3, 69 cromosomas. Esto no es compatible con la vida, pero aquí lo conseguí, esta es la visita que hice al internet, habla de las causas que pudiera haber de triploidía. Una se llama diginia, y entonces un óvulo que no pierde su corpúsculo polar, él se queda con 46 cromosomas y llega un espermatozoide y lo fecunda, wow, tiene 3 veces el número de cromosomas. El otro se llama diandria, que es un óvulo es normal, pero es fecundado por un espermatozoide que también que no dividió no redujo la cantidad de cromosomas, tiene 23 pares más los 23 de los, vuelve a ser 1,3N. Y por último es una doble fertilización. Yo creo que por ahí, por el mundo, hay más de uno así. Pero bueno, estos no son compatibles con la vida. O sea, esto es, me imagino que se han encontrado estudios en abortos, etcétera, y han encontrado que estas cosas existen. Bueno, era una curiosidad que les estaba poniendo. ¿Cuáles son los resultados de la fecundación? Bueno, ya los vimos. Restablece el número diploide, yo soy 23 pares, bueno, 23 de mi mamá, 23 de mi papá, y tengo ahora 40, soy un individuo de 46 cromosomas. Y hay una variabilidad de la especie, ya lo vimos. Uno, porque las células sexuales vienen de un proceso de meiosis que mezcla los cromosomas. Y segundo, este nuevo cigoto es la mezcla de los cromosomas de dos personas distintas. En tercer lugar, se determina el sexo cromosómico, dependerá de la carga del cromosoma sexual, si es XX o es XY, y finalmente se activa metabólicamente este huevo cigoto y esa activación metabólica es lo que se denomina segmentación. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿qué es la activación? Discúlpeme, pero el internet no sé, está loco, Perinola. Quedamos entonces, ¿qué es la activación metabólica? Bueno, la activación metabólica no es es una serie de divisiones mitóticas equivalentes, que es lo que se llama segmentación, ¿ok? Esa serie de divisiones mitóticas equivalentes, la finalidad es que las blastómeras, porque cada célula hija que se obtiene del huevo cigoto recibe ahora el nombre de blastómeras, lleven el tamaño de la especie que viene determinado por la relación núcleo-citoplasma. Y esto se logra porque la zona pelúcida no permite que crezca en tamaño ese huevo cigoto, delimita el espacio y a las células no les queda más camino que ser cada vez más pequeñas hasta que alcanzan el tamaño de la especie. Entonces, este asunto es que las blastómeras se van a dividir y cuando el huevo cigoto tiene aproximadamente 8 blastómeras, ellas se van a compactar con medios de unión. Y cuando se vuelve a dividir y tiene aproximadamente 16 blastómeras, recuerda a una mórula, a una mora, y por eso recibe el nombre de mórula. Y estudiamos muy bien la mórula. Vimos que la mórula era el estadio del cigoto en el cual tiene un grupo de células en su centro bien compactadas y separadas, que se llama macizo celular interno, un grupo de células en su periferia, que se llama macizo aquí, interno, aquí macizo celular externo, todo ello rodeado por esa zona pelúcida. Esta mórula, las células internas, veremos que se van a convertir en el embrioblasto y de aquí va a salir todo el desarrollo del ser humano y el macizo celular externo formará el trofoblasto y de allí se va a desarrollar la placenta, que es lo que va a permitir la nutrición y el desarrollo de ese nuevo ser. Entonces, ¿qué pasa con la mórula? Bueno, la mórula aproximadamente entre el tercero y el cuarto día debe estar entrando en la cavidad uterina. ¿Okay? Y aquí lo vemos, la fecundación ocurre en el tercio externo, en la ampolla. Aquí hay el proceso de segmentación. Cuando tiene más o menos 8 células se compacta y cuando tiene 16 es una mórula.
y llega en condiciones normales a la cavidad uterina entre el tercero y el cuarto día. ¿Qué cambios experimenta cuando llega a la cavidad uterina? Pues también lo vimos. La mórula, al entrar a la cavidad uterina, comenzará a ingresar líquido en su interior. Y al ingresar el líquido en su interior va a delimitar una cavidad o blastocele, se le llama, cavidad del blastocisto. Y ahora el cigoto deja de llamarse mórula para llamarse blastocisto. ¿Y cómo es un blastocisto? También no lo sabemos. Está delimitado todavía por zona pelúcida. Por dentro de él hay el grupo de células que correspondían al macizo celular externo y que se denominarán ahora trofoblasto. Y este grupito de células es el que va a permitir, como ya lo estudiamos en la clase pasada, la implantación de este blastocisto. Y como se formó una cavidad, las células que estaban aquí en el centro, que era el macizo celular interno, al formarse la cavidad son desplazadas hacia uno de los polos de la cavidad y ese grupo de células ahora se llama embrioblasto. Bueno, ¿qué pasa si este señor pierde la zona pelúcida? Si él pierde la zona pelúcida, lo que va a ocurrir es que el blastocisto, que está rodeado por fuera, al no tener zona pelúcida, de las células trofoblásticas, estas células trofoblásticas tienen en su membrana una proteína, receptor, tiene una proteína L-selectina que se une a carbohidratos, ¿ok? Eh, esta proteína L-selectina tiene su receptor en la membrana del endometrio. De manera de que en lo que yo quedo desnuda, inmediatamente las células se van a adherir. Se van a adherir por su receptor y su proteína, ¿ok? Una vez que se adhieren, hay dos sustancias que van a permitir, hay dos grupos de proteínas que van a permitir que continúe introduciéndose y que quede adherida. Una es las integrinas que tiene la membrana del trofoblasto y las otras son las proteínas de la sustancia intercelular de la laminina y la fibronectina que van a permitir la laminina al unirse a la integrina a mantenerse sujeto y la fibronectina permite la migración. Aparte de que va a haber un proceso de apoptosis por parte de las células del estroma del endometrio que permitirán aún más que este blastocisto se pueda implantar. Bueno, y aquí terminó la primera semana de desarrollo con el inicio de la implantación, que es aquí. Pues se implantó una implantación intersticial entre la desembocadura de dos glándulas y que se logra o se inicia por la proliferación del trofoblasto convirtiéndose en dos capas, sincicio y citotrofoblasto. De manera que la implantación comienza a finales de la primera semana y como ya estudiamos, culmina a finales de la segunda semana. Ya ni sé si volverles a pasar esto porque ya como que me van a odiar. La fecundación, recuérdense, la gametogénesis, 15% de las malformaciones se deben a alteraciones en la gametogénesis. Y los pasos de la fecundación son espermatozoide que se capacita, pasa a la corona radiada, llega a la zona pelúcida ZP3 y hace que se haga la reacción acrosómica, atravieso la zona pelúcida, al contactar con la membrana plasmática del ovocito hay una reacción cortical, reacción de zona, evitan la poliespermia. Recuérdense que en esta reacción zonal no solamente son los cambios de las características de la zona pelúcida, sino la alteración de la permeabilidad de la membrana del ovocito. El ovocito entonces responde culminando su segunda división meiótica, formando los dos pronúcleos, los cuales se unen y constituyen un huevo cigoto. ¿Cuáles son las consecuencias de la fecundación? Restablecer el número diploide, variabilidad de la especie, sexo cromosómico y el inicio de la segmentación, que es la activación metabólica de ese huevo cigoto. Y esa segmentación hace que el huevo cigoto pase por dos estadios de mórula y de blastocisto. Y el blastocisto es la forma en que el huevo cigoto inicia su implantación una vez que él pierde su zona pelúcida. ¿Cómo se nutre durante la primera semana? Por un proceso de difusión.
Este individuo es muy chiquito y es suficiente la difusión de sustancias, tanto nutritivas por la trompa uterina, en la cavidad uterina, y una vez que inicia la implantación, a través de pues, difusión de los tejidos mamarios, del útero materno. Bueno, ahí tenemos a la primera semana y entonces en la segunda semana hay dos eventos bien importantes, que son el individuo, el blastocisto, debe implantarse y el blastocisto pasa de ser esta estructura, el huevo cigoto pasa de ser un blastocisto para ser un disco bilaminar. Entonces el cuentico lo vamos a ver todo junto al mismo tiempo. Entonces recuerda que la implantación es consecuencia de el trofoblasto que se convierte en cito y sincicio trofoblasto. Entonces, por la acción invasiva del sincicio, yo me meto en el estroma. ¿Y qué está ocurriendo aquí en el estroma, cerquita de donde se está implantando el blastocisto? Hay una reacción decidual. Inicialmente recuerden que solamente alrededor de donde yo me implanto, después va a ser en toda la mucosa uterina. ¿Qué es la reacción decidual? Que las células se cargan de glucógeno y lípidos. Cuando el sincicio va introduciéndose, destruye esta célula y ese glucógeno y esos lípidos son utilizados como parte de las sustancias nutritivas. Al mismo tiempo que esto está ocurriendo en el sincicio y el citotrofoblasto, el embrioblasto, vean, esto es el blastocisto, su cavidad y el embrioblasto. ¿Qué le pasó al embrioblasto? Se va a convertir en dos capas, una superior gruesa de células cilíndricas, el epiblasto, una inferior más delgada de células cúbicas, el hipoblasto. Con relación al epiblasto, se van a delaminar unas células que van a delimitar una cavidad. Estas células delaminadas son el amnios o amnioblastos, y la cavidad que delimita el amnioblasto con el epiblasto se llama cavidad amniótica. Y las células del hipoblasto van a proliferar y van a revestir por dentro la cavidad del blastocisto. Esto era el blastocele, la revisten por dentro. Esta membrana aquí de células aplanadas se llama membrana exocelómica o membrana de Heuser. Y por lo tanto, la cavidad que forma, que está delimitada por el hipoblasto y la membrana de Heuser, esta cavidad se llama exocelómica o cavidad o saco vitelino o umbilical primario, ¿ok? Bueno, entonces esto sigue introduciéndose y unos días más, ay, como que se movió muchísimo, bueno, unos días más, ya aquí es como día 9, día 10, fíjense que ya el epitelio se está reconstituyendo, que hay un tapón de fibrina inicialmente, él está completamente en el espesor del endometrio, en el sincicio aparecieron cavidades, inicialmente confluyen y esas cavidades por acción erosiva del sincicio trofoblasto va a erosionar tanto la pared de los vasos sanguíneos como de las glándulas endometriales, cuyo contenido va a caer en esas lagunas. Entonces se llama periodo lacunar del sincicio trofoblasto y estas lagunas representan el inicio de la circulación uteroplacentaria. Además, recuerden, el sincisotrofoblasto para este momento comienza a elaborar una hormona que se llama gonadotrofina coriónica, la cual pasa a la sangre materna y llega al ovario y mantiene el cuerpo amarillo. Yo necesito, si hay una fecundación y hay un embarazo, que el cuerpo amarillo no degenere los 14 días, lo tengo que mantener, porque él es el que mantiene el embarazo hasta que sea la placenta quien tome su comando. ¿Ok? Con relación al embrioblasto, entonces vemos que el embrioblasto formó un disco bilaminar, epiblasto, hipoblasto. En relación con el epi y el hipo hay dos cavidades, saco amniótico y saco vitelino primitivo o vesícula umbilical primaria, como quieran poner el nombre. La pared del saco vitelino primario, las células de esta pared van a empezar a proliferar y van a rellenar el espacio que hay entre el citotrofoblasto y este disco embrionario bilaminar con sus dos cavidades. Entonces, esto rosadito que está aquí, yo me empiezo a meter por todo esto. Ese tejido que se origina de las células de la pared del saco vitelino primario se llama mesodermo extraembrionario. ¿Ok? Bueno,
Aquí, ¿qué más? Siguió la reacción decidual, el trofoblasto, el citotrofoblasto es lacunar y ya hay sangre en el interior de ella, y el embrioblasto se convirtió en un disco bilaminar con 2 capas y está separado del citotrofoblasto por mesodermo extraembrionario. Bueno, a continuación, ya fíjense que aquí al principio solamente era por un lado que había sincicio, ya a continuación rodea prácticamente todo el blastocisto, que ahora es un disco bilaminar implantado, y ya hay casi por completo la reconstitución del epitelio de revestimiento de la mucosa uterina. Pero el detalle que ocurre ahora aquí es que en el espesor del mesodermo aparecen unas cavidades. Y estas cavidades progresivamente van a confluir para formar una gran cavidad, la cual separará el disco embrionario trilaminar con sus 2 cavidades del citotrofoblasto, pero no en su totalidad. Hay una zona en la que será el futuro pedículo de fijación donde ese mesodermo extraembrionario persiste. De manera que este disco embrionario bilaminar queda suspendido en el interior de esta cavidad que se acaba de formar. Fíjense que cuando esta cavidad se está formando, células de origen también del hipoblasto van a constituir un saco vitelino por dentro del anterior, más pequeño, y que va a llamarse entonces saco vitelino secundario. Y como es más pequeño, pues van a quedar residuos del primario que están destinados a desaparecer. ¿Ok? Esto se va a reabsorber. De manera de que la formación de esta gran cavidad entre el citotrofoblasto por fuera y el embrioblasto o disco bilaminar por dentro, va a determinar que ese mesodermo extraembrionario se separe en 2 capas. Una que reviste al citotrofoblasto y que reviste a la pared del saco amniótico y que se va a llamar mesodermo somático, y un mesodermo que va a revestir al nuevo saco vitelino secundario, y que se va a llamar mesodermo esplásmico. Y esta gran cavidad se va a llamar celoma extraembrionario, que también se le va a llamar, dentro de un rato lo vamos a ver, o no, ya lo vamos a decir, cavidad coriónica. Y se le llama cavidad coriónica a la cavidad extraembrionaria, porque la pared de esta gran cavidad, que está formada por mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto y sincicio trofoblasto lacunar, a esas 3 estructuras se le llama corion. Entonces la pared de ese corion, de esa cavidad, entonces se llama cavidad coriónica y esto se le llama corion. De esto se va a formar la placenta, como lo van a ver ustedes luego. Bueno, entonces yo les había dicho que para este momento que termina de cerrar el epitelio, puede haber un pequeño sangramiento o mancha de la persona o del paciente. Y les dije, ¿por qué creen ustedes que pudiera aparecer, no todo el mundo lo tiene, ese sangramiento y qué lo causa? ¿Alguno de ustedes lo investigó? Ay, Dios mío, aquí tengo un poco de preguntas. Cuéntenme. Ajá. Niños, ¿alguien lo investigó o no? Profesora, ¿me Dime. escucha? Sí, te escucho, Roberto. Ajá, yo estoy investigando que ese sangramiento en la mujer, una vez que por la implantación del disco bilaminar, o sea, del Ajá. nuevo ser en el endometrio, es porque como se está erosionando los vasos sanguíneos, hay bote de sangre. Eso se le llama sangrado por implantación, Por que no es implantes. nada, no es nada y es algo totalmente normal y que Sí, se da porque según lo que vi, es según lo correcto, es que vi, correcto. en cada 5 embarazos se encuentra ese tipo de manifestación clínica. Que esto puede dar lugar a que se ha dado una buena implantación y que va a empezar el proceso gestacional en la mujer. Claro, aquí lo que pasa es que, fíjense, cuando eso ocurre, hay un aumento de la irrigación de este disco implantado y eso puede producir el sangramiento. El punto es
que la persona puede creer que era su menstruación. Entonces, cuando el ginecólogo te interroga y te dice, ¿cuándo fue tu última menstruación? Para hacer un cálculo de cuánto tiempo de embarazo tiene, si tú consideras que esa es tu última menstruación, vas a dar una... Entonces, el médico debe siempre, mira, ¿cuándo fue tu última menstruación normal, de las que siempre tienes? Porque este sangramiento no es como tu menstruación normal, esto es una mancha que tú tienes y corresponde a ese momento del final de la implantación, pero no es tu menstruación normal. Por eso que pudiera, si no hay un buen interrogatorio, bueno, confundir, pues me imagino que ahora hacen con lo moderno el eco y dirán, bueno, tú dirás que fue tal día, pero tanto tiempo tiene el embrión de embarazo. Bueno, eso era lo que les Y quería comentar. profesora, Dime, mi amor. otra cosa es que justamente como usted dice, una anamnesis tiene que ser completa y exacta. Es que una de las preguntas que se le hace a la mujer es ver cuál fue el color de la sangre que botó. Resulta ser Exactamente. que la sangre que se bota es más brillante que de la menstruación normal. Claro, porque es un sangramiento más activo ahí, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, entonces, el otro elemento que nos falta para finalizar esta segunda semana, y es que ya para final de la segunda semana, hacia la porción más cefálica o lo que va a ser cefálico en ese disco embrionario, aparece en el endodermo que las células son cúbicas en esa porción, en la zona de la línea media, un área circular, donde las células del hipoblasto se hacen cilíndricas y eso recibe el nombre de placa precordal. De manera, mire, esto les conseguí en el internet. Esto es un eco de un embarazo de 2 semanas. Lo único que tú logras ver, pues es la vesícula, no ves más nada. Esto es muy chiquito. De hecho, es tan chiquito que al final de la segunda semana, el saco mide 1,2 milímetros y el embrión, o sea, de donde vamos a ser nosotros, 0,25 milímetros. Bueno, y además se pudiera ver así como un elevadito, ¿no? Yo le consultaba a la doctora Jessica hoy y ella me dice que verdaderamente hacer un eco que se pueda ver algo a partir de la tercera semana, pero se hacen es a partir de la sexta semana verdaderamente cuando tú los evalúas. Bueno, entonces ahora nos toca lo que nos corresponde ahorita, he hablado demasiado, y es la tercera semana. Bueno, y lo vamos a hacer así también en orden como hicimos la primera y la segunda. Y bueno, esto es un embrioncito de final de la segunda semana. Y tenemos un corion con su mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto y sincicio. Hay un estroma endometrial con una reacción decidual y dentro de la cavidad coriónica está suspendido el disco bilaminar con sus dos cavidades, saco amniótico y saco vitelino secundario. Lo vamos a estudiar así. ¿Cuáles son los cambios del disco bilaminar? ¿Cuáles son los cambios que hace el corion? ¿Qué pasa con el endometrio y cómo se nutre? No lo vamos a ver todo hoy, no se asusten. ¿Qué le pasa al disco bilaminar? Bueno, mire qué foto tan bella conseguí. Esto es el embrioblasto transformado en un disco bilaminar, saco amniótico, saco vitelino secundario, suspendido por el tallo en la gran cavidad coriónica o celoma extraembrionario, separado entonces aquí o adherido al citotrofoblastos con sus ¿cómo se llama? Vellosidades primarias y sin su sincicitrofoblast lacunar, aquí está unido con los vasos de la madre y la reacción decidual. Esto lo vamos a convertir en esto, un disco embrionario trilaminar, es decir, de 2 capitas a 3 capitas. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un proceso que se llama gastrulación, que no es más que el proceso mediante el cual se establecen las 3 capas germinativas. ¿Y cuál es el primer signo de que va a haber gastrulación? El primer signo es la aparición de una estructura que se llama línea primitiva. ¿Y qué es la línea primitiva? Pues la línea primitiva no es más que un engrosamiento. Fíjense, vamos a ubicar a mí me encanta este dibujito esquemático. Esto representa el corion, o sea, esto es mesodermo extraembrionario, cito y sincicio trofoblasto, y si lo pintáramos completo, pues esta es la gran cavidad coriónica, perdón, o celoma extraembrionario. Este es el pedículo de fijación de donde está suspendido el disco bilaminar. Aquí saco amniótico con su mesodermo esplácnico, perdón, saco vitelino con su mesodermo esplácnico, saco amniótico con su mesodermo somático.
De manera que el azul es ectodermo, el amarillo es, el azul es epiblasto y el amarillo es hipoblasto. Entonces hay una proliferación en el extremo caudal de ese disco. Y el extremo caudal es exactamente el opuesto a donde está la lámina o placa precordal en la línea media. Ahí proliferan y hay un engrosamiento que se ve, que se puede ver el engrosamiento de célula porque esta es una sola capa, aquí son varias capas, que crece en sentido caudocefálico, pero no alcanza la porción cefálica de ese disco, queda a la mitad de la porción cefálica. Entonces aquí está, la línea primitiva es un engrosamiento epiblástico en el extremo caudal del disco embrionario, cuyo extremo cefálico es el nodo primitivo y que se queda a la mitad de ese disco embrionario. ¿Qué hace la línea primitiva o cómo evoluciona esa línea primitiva? Bueno, este dibujito también lo encontré y me encantó, me parece que se ve bien bonito, cómo la línea primitiva viene de la porción, crece en sentido caudocefálico, dirigiéndose hacia donde está la lámina procordal. Fíjense que este individuo considera que membrana bucofaringeo, lámina procordal es lo mismo, pero si usted lee muchos libros, cada quien dice lo que quiere. Bueno, ¿cómo evoluciona esta línea primitiva? Bueno, a nivel de la línea primitiva, ya lo habíamos estudiado hace un ratico que vimos que se formaba el mesodermo cardíaco, ¿verdad? Bueno, a nivel de la línea primitiva va a haber una proliferación, conversión, o sea, las células vienen, proliferan, se acercan y se retiran, se divergen, se van. Y esas células que se imaginan a nivel de la línea primitiva, ya van comisionadas, y hablaremos el último día de la clase de esa parte, ya van comisionadas y saben qué es lo que van a hacer. Unas de ellas saben que se van a convertir en mesodermo, y otras de ellas saben, tienen que decirle a las células del hipoblasto, quítate tú para ponerme yo. Y entonces ellas, ven aquí como las rojitas, van a ir quitando las amarillas, que son las hipoblásticas, uy, rojo y amarillo, no me gustan esos colores, y las van a ir quitando. De manera que como consecuencia de la proliferación, migración de esas células, introduciéndose por la línea primitiva y colocándose por debajo del epiblasto, se van a constituir dos capas. La capa media, que se va a llamar mesodermo, bueno, esta está más bonita, la capa media que se va a llamar mesodermo, y la que era hipoblasto, en lo que es sustituida, deja de llamarse hipoblasto y se llama endodermo. Y en lo que eso ocurre, pues esta deja de llamarse epiblasto y se llama ectodermo. Entonces, a través de la línea primitiva, células epiblásticas proliferan, se introducen entre el hipoblasto y el epiblasto y van a constituir dos capas. El mesodermo, que es la capa media, van a quitar las células hipoblásticas y las van a sustituir por nuevas células que provienen del epiblasto, y ahora constituimos tres capas que, fíjense, todas provienen del epiblasto. Y entonces este nuevo disco embrionario, toda de origen epiblástico, recibe el nombre, las tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Fíjense que las células mesodérmicas intraembrionarias en el borde del disco se continúan con las mesodérmicas, el mesodermo extraembrionario. Entonces la gastrulación a través de la línea primitiva hace que el disco embrionario, que tenía dos capas, epiblasto e hipoblasto, sea un disco de tres capas con ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¡Yujú! ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que diga sí o no? No, no, Dígalo. no, no. No, va a ver que aquí escribieron, no, profe, perfecto. Entonces, fíjense que la línea primitiva, por un lado, tiene que ver con el proceso de gastrulación. La línea primitiva permite que este individuo de dos capitas se convierta en un individuo de tres capitas. Pues también tiene que ver con otra estructura importante que ya la estudiaron, que tenía que ver con el sistema nervioso, y es la formación de la notocorda. Resulta ser que las células epiblásticas que se invaginan a nivel del nódulo primitivo y se dirigen en línea recta hacia la porción cefálica hasta donde está, fíjense, aquí lo llaman membrana bucofaringea, si lo leyéramos en el otro libro diría placa precordal, dirigiéndose hacia la placa precordal, constituirán una estructura celular que recibe el nombre de notocorda. Es una columna de células en la línea media entre la fosita primitiva y la placa precordal, ¿ok? O nodo primitivo y la placa precordal.
Fíjense que la línea primitiva inicialmente se llama línea primitiva y nodo primitivo, pero cuando las células comienzan a invaginarse, se deprimen en el medio, entonces la línea tiene un canal primitivo y el nódulo tiene una fosita, pues porque como las células se están metiendo, se deprime en el medio y entonces se le dice que tiene esa estructura. Entonces, ¿cómo se forma la notocorda? Bueno, la notocorda tiene 4 pasos para su formación. El primero es las células que a nivel del nodo primitivo se invaginan y se dirigen. Esto es un corte cefalocaudal, ¿ok? Aquí en este sentido, en toda la línea media. Las células que se están invaginando aquí se dirigen, o sea, a nivel del nodo primitivo se dirigen rapidito, derechito, sin desviarse hacia la lámina procordal. Esa primera estructura que se forma, que es una estructura sólida de células que crece, recibe el nombre de proceso notocordal. Entonces, la primera etapa, el primer paso para constituir la notocorda es la formación del proceso notocordal. Y el proceso notocordal no es más que proliferación de células a nivel del nodo primitivo, proliferan, se mete entre el ectodermo y el endodermo, por toda la línea media hacia la zona de, dirigiéndose derechito hacia donde está la placa precordal. En un segundo momento, fíjense que a nivel del nodo primitivo hay una fosita. Bueno, esta cavidad de la fosita se introduce en el espesor del proceso notocordal. Y al introducirse, entonces, bueno, deja de ser un proceso sólido para ser un proceso hueco, entonces deja de llamarse proceso notocordal para recibir el nombre de conducto, porque es como un conducto. Entonces, primero tengo una proliferación sólida de células que le aparece una cavidad en su interior. Cuando es sólido se llama proceso, cuando tiene la cavidad se llama conducto notocordal. Fíjense que esto es saco amniótico, esto es saco vitelino. Al mismo tiempo que las células están proliferando aquí para formar la notocorda, se está formando mesodermo y endodermo. Y recuerden que en la formación del endodermo, o sea, yo quito el hipoblasto para poner células. Como quito el hipoblasto, va a haber un momento donde el piso de este tubito, déjenme regresarme, el piso de este tubito es el hipoblasto, ¿verdad? Que es amarillo. Si yo el hipoblasto lo voy a reabsorber porque le voy a quitar el hipoblasto para poner células nuevas que vienen de la línea primitiva, pues va a haber un momento en que el piso se pierde mientras se vuelve a reconstituir. En esa etapa en la que el piso se pierde, la notocorda ya no se llama canal notocordal, ya no se llama conducto notocordal, sino ahora parece una canal, ¿verdad? Parece una canal de agua o una placa. Entonces recibe el nombre de canal notocordal. Proceso notocordal, le aparece una cavidad, se llama conducto notocordal, pierde el piso, pero pierde el piso porque acuérdense que se está reabsorbiendo el hipoblasto para generar la nueva capa que es el endodermo. Mientras no hay piso, ella se llama canal notocordal. Y fíjense que como a nivel de la fosita hay un huequito, hay una comunicación momentánea entre el saco amniótico y el saco vitelino que recibe el nombre de conducto neuroentérico. Y se llama neuroentérico porque aquí se va a formar el sistema nervioso, entonces reúne o une momentáneamente el sistema nervioso con el entérico de la vía digestiva porque se supone que el saco vitelino da origen al tubo digestivo. Pero esto está destinado en condiciones normales a cerrarse. Esta canal o placa notocordal, a medida que el endodermo se vaya constituyendo, él se va a plegar sobre sí mismo, aquí lo ven, a medida que el endodermo aparece, él se pliega sobre sí mismo y va a constituir una estructura totalmente sólida, como el proceso notocordal, de células dispuestas una encima de la otra, y eso es lo que ahora se llama notocorda definitiva. De manera que son 4 pasos: proceso notocordal, la proliferación sólida hasta la placa precordal, conducto notocordal porque le aparece una cavidad, canal o placa notocordal porque se reabsorbe el hipoblasto para que sea sustituido y formado por el endodermo, y cuando el endodermo se reconstituye, ella se pliega sobre sí misma y constituye una estructura
sólida de células que se denomina notocorda definitiva. De manera de que la notocorda no es más que una columna de células en la línea media. Si yo me pongo, fíjese, este es un corte transversal. Si yo me pongo un poquito más para acá, no hay notocorda. La notocorda es estrictamente en la línea media. Esto es un corte a nivel de la línea media. Esto es línea primitiva, nodo primitivo, notocorda, placa precordal. ¿Ok? Este es de los que piensa que la placa precordal está por detrás de la membrana bucofaríngea. Bueno. La notocorda entonces se extiende entre la placa precordal cefálicamente y el nodo primitivo caudalmente. Aquí está un corte transversal y vemos que la notocorda tiene ectodermo arriba, endodermo abajo y a los lados el mesodermo. Porque ya aquí entonces tengo las dos estructuras que se forman como consecuencia del funcionamiento de la línea primitiva, que son el disco trilaminar, porque ahora tengo ectodermo, mesodermo y endodermo, y la notocorda. ¿Cuál es el papel de la notocorda? ¿Qué función cumple? Bueno, ya lo sabemos. La notocorda es inductora del ectodermo a formar neuroectodermo y constituir el tubo neural, como este dibujito tan bonito. Y el otro papel que tiene la notocorda es que también es inductora del esclerotoma, que es parte de las somitas. Alrededor de él, estas somitas van a constituir los cuerpos vertebrales. Y lo que queda de la notocorda es la porción. Recuerdan que el disco intervertebral tiene dos porciones, una fibrosa por fuera y el núcleo pulposo en el medio. Pues el núcleo pulposo es lo que queda de la notocorda. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Es inductora del proceso de neurulación y ella es el eje de la columna vertebral porque alrededor de ella se forman los cuerpos vertebrales y lo que queda de ella corresponde a lo que en histología o en el adulto es el núcleo pulposo del disco intervertebral. Entonces, hasta ahora vimos el evento más importante que ocurre durante la tercera semana y es convertir por gastrulación a través de la línea primitiva el disco bilaminar en disco trilaminar y la formación de la notocorda, estructura importantísima porque sin notocorda no hay inducción de la formación del sistema nervioso. ¿Qué pasa con la línea primitiva esta después de que ya hizo su trabajo y formó por gastrulación el disco trilaminar y constituyó la notocorda? Pues ella está destinada a degenerar. Fíjense, aquí hay una evolución desde el día 15 al día 21. Se forma la línea primitiva. En el proceso de formación de la línea primitiva, aquí no se ve la formación del disco trilaminar, estoy viendo la formación de la notocorda y cómo la notocorda induce la formación del tubo neural, placa neural, pliegues neurales, etc. Todo esto es interesante también aclararles que la proliferación de las células siempre es más temprano cefálico y después caudal. De manera de que en el embrión todo primero se desarrolla en la porción cefálica y después en la caudal y lo van a ir viendo en la medida de los órganos que estamos estudiando. Pues esto debería desaparecer. Esto corresponde a la región anal, porque los miembros van a salir de aquí después que este embrioncito se pliegue, por supuesto. Esto debería desaparecer y no debería quedar nada. Pero si quedan restos de la línea primitiva, él es también causal de un tumor, como les dije antes, cuando quedan células germinales primordiales por ahí extraviadas, forman teratomas, pues este también forma teratoma, pero un teratoma muy específico en la región sacrococcígea, porque como les dije, esto corresponde a la porción más caudal del cuerpo, pues. Y aquí se pueden desarrollar este tipo de tumores porque tanto las células germinales primordiales como estas células de la línea primitiva pues son células totipotentes, capaces de formar cualquiera de los tejidos del organismo. Entonces, bueno, vimos que formamos de un disco bilaminar que comenzamos al comienzo de la tercera semana, a través de la línea primitiva lo convertimos por gastrulación en un disco trilaminar y la línea primitiva a través del nodo primitivo constituimos la notocorda, que son los dos cambios más importantes que ocurren durante la tercera semana. Con respecto al corion, ¿qué cambios hay? Son muy sencillos los cambios del corion. Esto es un embrioncito ya de inicio de la tercera,
un disco trilaminar de a mediados de la tercera, donde vamos a ver, recuerdan que el corion era mesodermo, citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. Bueno, y el citotrofoblasto había formado vellosidades primarias, que no eran más que un eje de cito rodeado de sincicio, ¿ok? Bueno, resulta que el mesodermo, que está en relación con el citotrofoblasto, va a meterse en el interior de esas vellosidades primarias. Entonces, una vellosidad que tenga sinciciotrofoblasto, citotrofoblasto y mesénquima o mesodermo extraembrionario en su interior se denomina vellosidad secundaria. Y ustedes recuerdan cuando vimos desarrollo al aparato cardiovascular, a mediados de la tercera semana del desarrollo embrionario, la difusión no era suficiente y había que desarrollar o poner en funcionamiento el aparato cardiovascular. Bueno, a mediados de la tercera semana, en el eje de esas vellosidades secundarias que hay mesénquima, ahí se van a formar vasos. Entonces, una vellosidad que tiene en su centro mesénquima con vasos sanguíneos se denomina vellosidad terciaria. Si yo hago un corte, perdón, si yo hago un corte de una de estas vellosidades, tengo tejido conjuntivo, mesénquima embrionario con vasos sanguíneos, citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. Y lo vamos a ver aquí. Esto es una vellosidad primaria, la vellosidad secundaria, que esta ocurre durante la segunda semana de desarrollo embrionario. Esta ocurren las dos durante la tercera. Vellosidad secundaria, porque tiene un eje o centro de mesénquima, y vellosidad terciaria cuando aparecen vasos en el interior de ese mesénquima. El otro cambio que ocurre en relación al corion es el siguiente, fíjense, esta corion o pared de la cavidad coriónica tiene citotrofoblasto, bueno, aquí no se ve bien el mesodermo por la imagen, y el sinciciotrofoblasto. De manera de que la reacción decidual está en contacto con el sincicio. Pues las células que mantienen mejor adherida al embrión, al el tejido materno, son las del citotrofoblasto, de manera que ellas se van a introducir y se van a colocar entre el sincicio y la decidua. Y esta capa de citotrofoblasto que adhiere entonces ahora fuertemente, lo deja bien incluido dentro del espesor de la mucosa uterina, se denomina concha citotrofoblática. Entonces son los dos cambios que ocurren en el corio. Uno es la formación de vellosidades secundarias y terciarias y el otro es la formación de la concha citotrofoblástica, que no es más que una invasión o una invaginación del citotrofoblasto para colocarse entre el sincicio, que es este verdecito, y el estroma endometrial, que en este caso sabemos está con reacción decidual. Los últimos dos cambios, bueno, aquí lo tengo, la formación de las vellosidades y la formación de la concha citotrofoblástica. Finalmente hay dos cambios interesantes. Uno es este embrioncito de tercera semana, fíjese, ya hay vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Hacia el pedículo de fijación va a haber una evaginación de la pared del saco vitelino que recibe el nombre de alantoides. ¿Ok? Tú más o menos el día 16 ya un embrioncito tiene su alantoides. Y así como en la porción cefálica hay una zona donde ectodermo y endodermo están junticos, sin mesodermo en el medio, en la porción caudal a la línea primitiva, habrá una zona donde ectodermo y endodermo no tienen mesodermo en el medio, esto está en la línea media, y que se denomina membrana cloacal. Estas dos estructuras aparecen durante la tercera semana de desarrollo embrionario. Entonces, este individuo lindo y bello que está aquí, disco bilaminar, ahora se convirtió en un disco trilaminar que tiene una notocorda y que a mediados de la tercera semana la notocorda inducirá la formación del tubo neural y habrá un proceso de vasculogénesis y angiogénesis para comenzar a formar el aparato cardiovascular primitivo, cosa de la que no vamos a hablar hoy porque no los voy a volver locos, ya deben estar demasiado locos.